Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros desde los distintos países en distintos puntos del planeta. Gracias a Dios por esta grata oportunidad que Dios nos concede de estar con ustedes nuevamente. Gracias a Dios, mis hermanos, por el apoyo que han brindado a cada programación. Agradecidos con Dios por esta gran oportunidad que nos da. Y bueno, tenemos entonces oyentes desde Panamá, desde Venezuela, desde México, desde Alemania. Tenemos fieles oyentes que se conectan. No se pierden ninguna de las programaciones acá en Europa, en este país. Gracias a Dios por esos oyentes que están allí conectaditos cada día. Glorificamos a Dios por cada hermano, por cada amigo, por cada niño, por cada joven que está día a día escuchando de las programaciones. Bueno, vamos a tener entonces la oración para dar lectura al capítulo 13 del libro de Josué. Hoy nos corresponden los capítulos 13, 14 y 15. Vamos entonces a presentarnos en oración para dar la lectura a lo que es el capítulo 13 del libro de Josué, de este maravilloso libro histórico que nos revela grandezas y proezas hechas por la poderosa mano de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. Tu mano no se acorta para cuidar, proteger, bendecir a tus hijos. Gracias, Señor, porque en medio de la adversidad tú siempre estás allí, protegiendo a tus hijos. Perdona nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados, porque reconocemos que delante de ti no hay hombre que no peque en palabras, en pensamientos, en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y guíanos a la perfección, Señor. Permite que cada día podamos tener este sentir de imitarte, de buscar tu presencia, Señor, de confirmar que tú vas a nuestro lado. Ayuda a cada oyente, Señor, te los presentamos. Te presentamos a cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Dios. Hay una lista de hermanos por los cuales se oran. Yo te pido que tú seas con ellos, Señor. Ayuda que tu mano sanadora se extienda sobre cada hermano, cada persona que busca la sanidad a través de tu obra poderosa. Bendice, Señor, tu pueblo este día para estar preparados para recibir tu santo día de reposo, para deleitarnos, Señor, como nos insta tu palabra. Que sea delicia santa, Jehová, este día, Señor. Ayúdanos, Dios mío, los guardadores de tus mandamientos, que cada día podamos recrearnos en ti, en tu palabra. Guíanos en todo momento, Señor, a una adoración genuina, pura, de un corazón agradecido que ha entendido, Señor, esta gracia que ha sido derramada sobre cada uno de tus hijos. No nos abandones, Señor. Quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias, Señor. Bueno, mis amados, vamos entonces a iniciar con la lectura del capítulo 13 del libro de Josué. Prestemos atención. Josué capítulo 13. Y siendo Josué ya viejo, entrado en días, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra que poseer. Esta es la tierra que queda, todos los términos de los filisteos y toda Jesuri, desde Sior, que está delante de Egipto, hasta el término de Acarón al norte. Repútase de los cananeos 5 provincias de los filisteos, los gaseos, asdodios, ascalonitas, geteos y acaronitas y los heveos. Al mediodía toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta el término del amorreo. Y la tierra de los gibleos y todo el Líbano hacia donde sale el sol,
desde Baal-Gad a las raíces del monte Hermón, hasta entrar en Hamat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta las aguas calientes, todos los sidonios, yo los desarraigaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Parte, pues, tú ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque la otra media recibió su heredad con los rubenitas y gaditas, la cual les dio Moisés de la otra parte del Jordán al oriente, según que se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del arroyo, y toda la campiña de Medeba hasta Dibón, y todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los términos de los hijos de Admón, y Galaad, y los términos de Jesuri, y de Macati, y todo el monte de Hermón, y toda la tierra de Basán, hasta Salca. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y Edrei, el cual había quedado del residuo de los rafeos, pues Moisés los hirió y echó. Mas a los de Jesuri y Maacati no echaron los hijos de Israel. Antes Jesur y Maacat habitaron entre los israelitas hasta hoy. Empero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio, pues, Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el término de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del arroyo, y toda la campiña hasta Medeba. Y Hesbón, con todas sus villas que están en la llanura, Dibón y Bamot Baal, y Bet Baal Meón, y Jaaz, y Gedemot, y Mefaat, y Kiriataim, y Sibna, y Seret Shazar, en el monte del valle, y Bet Peor, y Asdod Pisga, y Bet Jesimot, y todas las ciudades de la campiña, y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual hirió Moisés, y a los príncipes de Madián, Hevi, Resem, y Sur, y Ur, y Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra. También mataron a cuchillo los hijos de Israel a Balaam, adivino, hijo de Beor, con los demás que mataron. Y fueron los términos de los hijos de Rubén el Jordán en su término. Esta fue la herencia de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus villas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias, y el término de ellos fue Jazer, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Admón hasta Aroer, que está delante de Raba, y desde Hesbón hasta Ramat Mispe y Betonim, y desde Maanaim hasta el término de Debir, y la campiña de Betarán y Bet-Mirán, y Sucot y Safón, resto del reino de Sehón, rey de Hesbón, el Jordán y su término hasta el cabo de la mar de Cineret, de la otra parte del Jordán al oriente. Esta es la herencia de los hijos de Gad, por sus familias, estas ciudades con sus villas. También dio Moisés herencia a la media tribu de Manasés, y fue de la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El término de ellos fue desde Maanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones. Diose además la mitad de Galaad y Astarot y Edrei,
ciudades del reino de Og en Basán, a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, a la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, de la otra parte del Jordán de Jericó al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad, conforme Dios de Israel es la heredad de ellos como él les había dicho. Dios nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Bueno, tenemos el capítulo 13 del libro de Josué, donde el Señor pues nos revela que ya Josué ya había llegado a su edad de adulto mayor. Ya estaba bastante entrado en días y el Señor se lo recuerda, le dice, bueno, ya tú eres viejito, ya estás anciano, ya tienes una edad avanzada y falta mucha tierra por poseer. Le detalla entonces que en esta tierra que quedaban de todos los términos de los filisteos y de toda Jesuri, que era lo que estaba delante de Egipto, hasta la parte del norte y todas estas provincias de estas ciudades de los filisteos, de los habitantes de Gaza, de los de Asdod, de los de Ascalón y de los Geteos y Caronitas y de los Heveos, todas estas tierras que tenían también ellos por delante que conquistar y compartir. Nos damos cuenta acá también que se hace un recuento de la herencia que recibió del otro lado del Jordán, en la parte del sur, la herencia, las tierras que tomaron la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Con esto estaba aclarando que ya estas dos tribus y media tenían su herencia compartida, 60 ciudades les tocó a estas dos tribus y media. Y aparte de eso, entonces, quedaban las 9 tribus y media para extenderse hacia los términos que el Señor les había detallado. Aquí nos revela qué había hecho Moisés con estas tribus, con las tierras de este lado que estaban de la parte del Jordán, y cómo Moisés les había dado a ellos el reino de Og, rey de Basán, y el reino de aquel otro hombre, de Sehón. También todas estas tierras fueron divididas en estas dos tribus y media, y nombra estas ciudades a las cuales las habían tomado de Sehón, el rey de los amorreos, y nos recuerda un acontecimiento que lo narra Números en el versículo 22, que cuando ellos tomaron esta tierra, la que está del otro lado del Jordán, en la parte del sur, nos recuerda también que Balaán había sido muerto por los hijos de Israel. Nos recuerda la historia que está contada en el libro de Números, en el capítulo 31, versículo 8. Este acontecimiento, pues, como el juicio de Dios a este hombre que había aconsejado a Balac cómo hacer caer al pueblo de Dios. Y la paga de él, pues, el pueblo de Dios ejecuta el juicio de Jehová y muere a cuchillo este adivino, que triste y lamentablemente se dejó empañar de los regalos de este rey. Y recordemos que de este hombre habla el Apocalipsis, de este espíritu de Balaán que hace que se presta para hacer caer a los hermanos en la fe. También nos narra de esto. Y también Judá, en la epístola de Judá hallamos también sobre este hombre, este personaje que pasó a ser un instrumento de daño al pueblo de Dios. Nos recuerda también que Moisés le dio a cada tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés los términos a cada uno de ellos, como Moisés pues les había dado estas campiñas, estos lugares que eran
de mucho beneficio para el ganado, porque estas tribus eran ricas en ganado y estos lugares pues fueron apropiados para beneficiar a estas tribus, de tal modo que las mujeres quedaron allí con sus niños y ellos, los hombres valientes de estas tribus, subieron para ayudar a conquistar y así dar a la tierra que tocaba a las 9 tribus y media que faltaban. Y ya cierra este capítulo entonces con una gran verdad y un recordatorio que el Señor les dice que las tierras que habían poseído estas tribus, pero les recuerda que la tribu de Leví no le dio Moisés a ellas herencia, porque Jehová, el Dios de Israel, era la heredad de ellos como se los había dicho. Y entonces el resto de las tribus tenían el compromiso ante Dios y sus hermanos levitas de velar por el beneficio de estos levitas, porque ellos no habían recibido la tierra como la habían recibido el resto de las tribus, y ellos tenían que ser sustentados por las 12 tribus. Las 12 tribus. Ellos no fueron contados en este entonces, sino que fueron contados los 2 hijos de José, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Los 2 hijos de José son contados como tomando el lugar así pues de los levitas. Bueno, vamos entonces a este capítulo que viene, muy interesante. Nos hace tomar fuerza en el Señor, que nosotros también podemos decir a eso que expresó Caleb en este capítulo. Vamos entonces a escuchar ya el capítulo 14 del libro de Josué. Muy interesante. Escuchemos. Jueces capítulo 14. Y descendiendo Sansón a Timná, vio en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Josué capítulo 14. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron Eleazar, sacerdote, y Josué, hijo de Nun, y los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte, dióselas su heredad, como Jehová lo había mandado por Moisés, que diese a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había Moisés dado heredad de la otra parte del Jordán, mas a los levitas no dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con sus ejidos para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Si la tierra que oyó tu pie no fuere para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí soy hoy día de 85 años, pero aún hoy estoy tan fuerte
como el día que Moisés me envió, cuál era entonces mi fuerza, tales ahora para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y grandes y fuertes ciudades. Quizá Jehová será conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, en heredad hasta hoy, porque cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. Mas Hebrón fue antes llamada Chiriat Arba. Fue Arba un hombre grande entre los anaseos, y la tierra tuvo reposo de las guerras. Bueno, este capítulo nos hace sentir como con una expectativa muy linda las frases expresadas de Caleb, de este héroe de la fe, de este varón de Dios, como en este capítulo el Señor nos dice expresiones maravillosas. Como Dios pues nos recuerda la división de la tierra al oeste del Jordán, lo que se mencionó en el capítulo 13, la herencia que tomaron la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que es lo que Dios les había dado, les había repartido junto con el sacerdote Eleazar y con Josué a las cabezas de los padres de los hijos de Israel, la herencia que les había dado y Moisés que le compartiera también pues a las 9 tribus y media también. ¿Por qué? Nos recuerda entonces que las 2 tribus y media habían sido las primeras en instalarse en el territorio de los amorreos cuando vencieron a Sehón y a Og. Cuando ellos vencieron estos reyes, entonces ellos tomaron en posesión estas tierras, estas 2 tribus y media que están de la otra parte del Jordán. Y nos revela en este capítulo expresiones de Caleb que son sumamente motivadoras. Porque imagínense, al él decir pues que los hijos de Judá vinieron entonces a Josué en Gilgal y vino Caleb. Imagínense, él era el mayor. Él y Josué pues eran las personas con mayor edad de toda esa generación que entró a conquistar las tierras de Canaán. Entonces Josué se codeaba de los líderes, de los príncipes que estaban encargados como cabezas de tribu, pero en sí, vamos a la lógica, pues allí los mayores, los ancianos eran ellos, Josué y Caleb, porque el resto de los pobladores que eran contemporáneos con Josué o mayores, pues ninguno de ellos entró a poseer las tierras que el Señor les había dado de herencia. Y Josué entonces se le acerca a Caleb y le dice, mira, yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Recordemos que él fue parte de esos 2 espías que entraron a ver qué tan bendecidas eran las tierras que Dios les había dado de herencia. De esos 2 espías estaba Josué por la parte de la tribu de Efraín y estaba Caleb por la parte de la tribu de Judá. Y Caleb le hace referencia de este acontecimiento. Él contaba con 40 años. Si ustedes recuerdan que cuando ellos regresaron con los frutos en las manos de todas esas bendiciones que encontraron en esas tierras, ellos duraron 40 días reconociendo esas tierras. Y cuando entran de regreso los 12 príncipes de las tribus, ellos instaron al pueblo a conquistar, a entrar a esas tierras y los 10 restantes no.
hicieron que el pueblo se desanimara con los testimonios que le trajeron al decirle que ellos parecían langostas frente a aquellos pobladores de estas ciudades. Y debido a ese pecado, porque ya habían acontecido un montón de murmuraciones y de pecados, pero debido a sí, ese fue como que el límite, el tope de Jehová. Debido a esto, todo el pueblo se levanta contra Josué y Caleb, de modo que los querían matar, y la gloria de Jehová pues los protegió. Y ellos entonces, al ver esto, Jehová determina que esa generación no iba a entrar a la tierra. Y entonces es cuando viene el castigo de 40 años dándole vuelta al desierto. Cuando él va a examinar esas tierras en compañía de Josué y del resto de las tribus, él poseía 40 años. Transcurrido ya los 40 años de peregrinaje en el desierto, ya entonces aquí él nos narra que él contaba ya con 85 años. Y dice Jehová, y les recuerda a Josué. Y les recuerda a Josué, miren, acuérdense que nosotros, que Moisés me juró diciendo que todo lo que pisara nuestros pies iba a ser para herencia, para mí y para mis hijos, por herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Eso se lo prometió Dios a través de Moisés. Y él le dice, mira, ya Dios me ha hecho vivir con él, y ya estos 45 años que ya tengo acá, Jehová ha estado conmigo, y él me habló estas palabras por boca de Moisés. Y me dijo que todo lo que pisara mis plantas, todo, imagínense, eso iba a ser para herencia perpetua, para mí, para mis hijos. Y recordemos que Caleb viene de la tribu de Judá, y esa tribu todavía existe, tiene la herencia allí en la parte de Israel que no fue conquistada, o que fue liberada, mejor dicho, porque toda la tierra de Israel en su momento, una parte fue conquistada por los asirios y la otra parte, unos años, 150 años después, fue conquistado por los babilonios. Entonces, fíjense las promesas de Dios con este hombre al decirle, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Miren qué lindo. Este capítulo es refrescante para aquellas personas, aquellos hermanos, aquellos hijos de Dios que han tenido esta satisfacción de transitar su camino siguiendo a Dios. Y Dios premia eso, y no solamente para ti, sino para tus descendientes. Y Él le dice, mira, ya tengo 85 años, entonces podemos deducir 40 años cuando Él fue de espía a reconocer la tierra, ¿verdad? Tenía él esa edad, 40 años que invirtió en el desierto formándose a la par de Josué, también instruido por Moisés. Y ahora él narra, tengo 85 años, quiere decir que en las conquistas de estas tierras ya habían transcurrido 5 años luchando para librar estas tierras de estos pobladores. Y hay algo que resalta tanto en este capítulo que es una delicia cuando él le dice, mira, Jehová me ha hecho vivir como Él me lo dijo. Como Él me lo dijo, Él me ha hecho vivir. Y en estos 45 años, desde el tiempo que Él me habló estas palabras por Moisés, cuando andábamos por el desierto, y ahora que estoy aquí de 85 años, dice en el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió a reconocer la tierra. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Miren qué palabras en este versículo 11 tan alentadoras, que este hombre de fe expresara así esa fuerza que yo tenía cuando Moisés me envió a espiar, a reconocer esa tierra, así la tengo ahora, así.
cómo Dios había en él renovado y el desgaste de estos años. Imagínense, 40 años en una vida en el desierto, provisto de Dios, porque en todo tiempo Dios proveyó a su pueblo, y en estos dos siervos de Dios algo especial a causa de la fidelidad que ellos tuvieron con Dios, de la certeza de que Dios les había dado esa promesa y que en ellos se iba a cumplir. Y entonces él revela esta hermosa, que de verdad que es maravillosa, estas expresiones. Así estoy tan fuerte como ese día en que entré a la tierra, cuando entré a los 40 años a esta tierra para visitarla y reconocerla. Ahora estoy tan fuerte para entrar y poseerla. Y entonces le dijo a Josué: dame ahora este monte, dámelo, al cual Jehová me habló este día, porque tú oíste, le dijo a Josué, tú oíste en ese día, cuando tú oíste aquel día, ¿verdad? Tú oíste que aquí estaban los anaseos y que hay ciudades grandes y hay ciudades fortificadas, pero Jehová estará conmigo, quizás Jehová estará conmigo y los podré echar como Jehová me ha dicho. Mire la manera de expresarse de este héroe de la fe. Son palabras sumamente alentadoras para el creyente. Si Jehová estará conmigo, Él me permitirá echar. Tú sabes que estos montes están habitados por gente grande, por los anaseos. Tú lo sabes. Tú sabes que esto es así, pero dame este monte. Dame lo que Dios quizás va a estar y me va a permitir. No confió Josué en su fuerza, Caleb en su fuerza. Aunque él asevera, si él dijo que su fuerza era tal como la que tenía cuando entró por primera vez en estas tierras para reconocerla, y que su fuerza era tal como ese día, estamos seguros que él no estaba mintiendo, que su vigor no había menguado, que Dios en él se había manifestado. Y le pide entonces a Josué estos montes, y Josué lo bendijo y le dijo a Caleb, y le dio a Hebrón por heredad. Y recuerden que en Hebrón sucedieron cosas muy grandes. Fue la primera vez cuando ungieron a David. Fue allí en Hebrón cuando bueno, no la primera vez que lo ungió el rey Samuel, perdón, el sacerdote Samuel, sino cuando entra a gobernar ya como rey, fue en Hebrón donde a él lo ungieron, porque es parte de la parte de la herencia de Judá. Entonces, Dios, a través de Josué, cumple entonces la promesa dada por boca de Moisés y le da Hebrón por heredad a Caleb. Hasta hoy dice en el versículo 14, el ingrediente que permitió que Caleb se adueñara de esto, por cuanto había seguido fielmente a Jehová, el Dios de Israel. Miren esto. Ese fue el premio, el galardón de Dios para este gran siervo de Dios, que él había cumplido fielmente en ir, en creer, en abrazar las promesas de Dios. Entonces, esta parte de esta historia en cuanto cuanto a los sucesos con Caleb nos hace llenar de fe, hermanos, porque nosotros hemos visto en hermanos que han trabajado con ardor, con fervor para la obra de Dios, y aún en sus años ya de madurez, cómo Dios los fortalece y cómo Dios los tiene tan activos, tan claritos en su mente, en sus manos para trabajar. Miren, yo recuerdo que yo conocí en el hogar de ancianos en Cuba a un hermano que era obispo, Valentín se llama, y de verdad que tenía 92 años cuando yo lo conocí, y ese señor caminaba erguidito, su mente lúcida, y a esa edad toma su Biblia y su himnario para ir a dar estudios bíblicos en los alrededores del hogar de ancianos. Y eso a mí me impactó. Y yo en él vi la promesa de Dios en el Salmo cuando dice que aún en su vejez estarán vigorosos y verdes. Y uno puede palpar las promesas de Dios en los hijos del Señor cuando cumplen a cabalidad, cuando Dios se complace de su
de su vida, de su estilo de servirle a Dios. Entonces, hermano, esto es una realidad, esto no es mentira. Esto no es mentira. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Entonces, yo de verdad que es maravilloso ver cómo Dios cumple sus promesas de una manera tan linda en los hijos de Dios. Este capítulo, al escuchar a Caleb expresarse de esa manera y reclamar de una manera humilde, porque le dice, acuérdate lo que me dijo Moisés, acuérdate, llama a Josué como líder, reconociendo su liderazgo, le dice, acuérdate que a mí me prometió Dios que toda la tierra que pisara la planta de mis pies iba a ser para herencia, acuérdate. Entonces, hermano, esto nos debe a nosotros reconfortar cuando nosotros caminamos en fidelidad a Dios, cuando nosotros tenemos esta vida íntegra ante Él, nosotros podemos con sencillez de corazón decir, Señor, acuérdate lo que tú me prometiste, acuérdate lo que tú me prometiste, y el Señor lo va a cumplir, porque recordemos que en Él hay algo que Dios no puede hacer, y es mentir, el Señor no nos miente. Y después de él haber inspeccionado estas tierras, 45 años transcurrieron para entonces él ver materializada en su vida y en la vida de su simiente las promesas dadas de Dios. Entonces, imagínense la satisfacción de este siervo al haber permanecido. Y no estamos hablando de que esto fue fácil. Tener toda la congregación en tu contra y solamente permanecer él y Josué firmes creyendo en las promesas de Dios, eso no tuvo que haber sido fácil. Razones de más tuvo Josué y Caleb para desfallecer su fe. Pero transcurridos estos 45 años, él se acerca a Josué y Josué lo bendice y le da Hebrón, toda esa tierra que haya pisado su pie, por herencia. Hasta la fecha, bueno, ya ahora que Israel regresa, que los judíos regresan entonces a su tierra, pues todas esas cosas las tiene entonces como testimonio fiel de la fidelidad de Dios en él. Entonces, hermanos, vale la pena servir a Dios en la hermosura de su santidad. Vale la pena que en el transcurrir del tiempo usted pueda decir, Señor, yo cumplí. Y siempre me hacen eco esas palabras de aquel gran siervo de Dios cuando dijo, Señor, ahora despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque he visto con mis ojos lo que tú me prometiste. Entonces, esto es motivo, hermano, para nosotros reafirmar nuestra fe en Dios, sin dudar, sin mirar atrás, no fijando nuestros ojos en el obstáculo, sino en aquel que te llamó a conquistar. Y quizás hoy no nos está llamando Dios a conquistar unas tierras como tal, pero sí, hermano, conquistar muchas cosas, nuestro temperamento, quizás es la montaña más alta que nos toca escalar para conquistar, quizás ese orgullo que nos ahoga y no nos permite alcanzar las bendiciones que los humildes logran alcanzar. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que conquistar, nuestra familia para Cristo, hay nuestros vecinos, nuestros allegados, quizás hay muchas cosas que nosotros tenemos que conquistar y podemos alcanzarlo si nosotros así como Josué, que tuvo una postura santa, firme, no titubeó, no dudó y logró entonces ver esa promesa realizada. Si Dios se agradare de nosotros, qué palabras tan lindas de Josué y de Caleb, si Dios se agradare de nosotros. Y aquí podemos entonces ver el agrado de Dios para con estos fieles varones, uno encargado de liderar al pueblo de Dios, y Caleb, herencias que le dio Jehová, demostrando así el galardón que tienen los fieles. Entonces vale la pena, hermanos, ser dirigidos por Dios para lograr estas grandes conquistas. Vuelvo y les recuerdo, hermanos, puede ser que no tengamos que ir a conquistar una tierra, una isla, pero sí tenemos muchas cosas que conquistar. Nuestro temperamento, nuestro yo, nuestro orgullo, tantas cosas por las cuales debemos decir, Señor, si tú te agradares de mí, me permitieras
tener este cambio, tener esto. Y Dios en su bondad, cuando nosotros le pedimos lo que le agrada a sus oídos, Él nos concederá y nos dará la victoria. Así que no tengamos miedo. Vale la pena. En el nombre del Señor vale la pena. Y qué maravilloso que uno llegue a los 80 años y uno pueda decir esto, ¿verdad? Bueno, tengo 80 años y estoy con las mismas fuerzas que cuando emprendí mi carrera de la fe. ¡Wow! Estas palabras de otro nivel, hermano. Pero estamos seguros que cuando Caleb expresó esto, no estaba mintiendo. Vamos entonces ya a pasar al capítulo 15 del libro de Josué. Josué capítulo 15. Y fue la suerte de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, junto al término de Edom, del desierto de Sin, al mediodía, al lado del sur. Y su término de la parte del mediodía fue desde la costa del mar Salado, desde la lengua que mira hacia el mediodía. Y salía hacia el mediodía a la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el mediodía hasta Cades Barnea. Pasaba a Hebrón, y subiendo por Adar, daba vuelta a Carca. De ahí pasaba a Asmod, y salía al arroyo de Egipto. Y sale este término al occidente, pues os será el término del mediodía. El término del oriente es el mar Salado, hasta el fin del Jordán, y el término de la parte del norte, desde la lengua del mar, desde el fin del Jordán. Y sube este término por Bet-Ogla, y pasa del norte a Bet-Araba, y de aquí sube este término a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y torna a subir este término a Debir desde el valle de Acrón, y al norte mira sobre Gilgal, que está delante de la subida de Adubim, la cual está al mediodía del arroyo, y pasa este término a las aguas de En-Semes, y sale a la fuente de Rogel, y sube este término por el valle del hijo de Himnom, al lado de Jebuseo, al mediodía. Esta es Jerusalén. Luego sube este término por la cumbre del monte que está delante del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al cabo del valle de los gigantes al norte, y rodea este término desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neptoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego el mismo término a Baala, la cual es Kiriat Jearim. Después toma este término desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte. Esta es Chesalón, y desciende a Bet-Semes, y pasa a Timna. Sale luego este término al lado de Ecrón hacia el norte, y rodea el mismo término a Siquerón, y pasa el monte de Baala, y sale Jabneel, y sale este término a la mar. El término del occidente es a la mar grande. Este pues es el término de los hijos de Judá en derredor por sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Esto es a Kiriat Arba, del padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imam y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió a los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que hiriere a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y tomóla Otoniel, hijo de Cenes, hermano de Caleb, y él le dio por mujer a su hija Aksa.
Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se apeó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: dame bendición, pues que me has dado tierra de secadal, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la herencia de las tribus de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades del término de la tribu de los hijos de Judá hacia el término de Edom al mediodía: Capseel y Eder y Jaquir, y Sina y Dimona y Adada y Sedes y Azor e Itnam, Sip y Telem, Bealot y Azor Adata y Keriot Esrom, que es Azor, Amam y Sema y Molada y Azar Gadda y Esmón y Bet-Pelet y Azar Sual, Berseba y Isotía, Baala, Elim y Esem y Ettolat y Cecil y Orna y Siglag y Madmana, Sansana y Leabot, Silim y Ain y Rimón, en todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras Estaol y Sorea y Asena y Sanoa y en Ganim, Tapúa y Enam, Kerimot y Aduyam, Soco y Aseca y Saraim y Aditaim y Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senam y Adasa y Migdalgad y Dilan y Mispa y Joctel, Laquis y Boscat y Eglom y Cabón y Lamas y Chitlis y Gederot, Bet Dagom y Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna y Eter y Asam y Gipta y Asna y Nesib y Seila y Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas. Desde Ecrón hasta la mar, todas las que están a la costa de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas. Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y la gran mar con sus términos. Y en las montañas, Samir y Jatir y Sucot y Dana y Kiriat Sanna, que es Debir, y Anab y Estemo y Anim y Gosén y Olom y Kilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab y Duma y Esam y Anum y Bet-Tapua y Afeca y Unta y Kiriat Arba, que es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Mahom, Carmel y Sib y Juta e Israel, Ogdeam y Sanoa y Caim, Gibea y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Halhul y Betfur y Gedor y Maarat y Bet-Anot y el Tecom, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabba, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet-Araba, Mitdim y Sechacha y Nipsam y la ciudad de la sal, y en Gedi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar. Antes quedó el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy.
Bueno, ya llegamos entonces al capítulo 15, el último que corresponde a la lectura bíblica del día de hoy, y es la tierra de Judá. Esta tierra que estaba ubicada en la parte del sur. Esto lo vamos a detallar más con cuidadito cuando empecemos a ver las conquistas o cómo fue dividido Israel en la parte del norte y la parte del sur. La parte del sur estaba compuesto por la tierra de Judá. ¿Qué le tocó a esta tribu? Recordemos que esta tribu es de realce. ¿Por qué? Bueno, porque de acá desciende nuestro amado Salvador. Y además de esto tenemos todo el pacto davídico, todo el pacto que Dios tuvo con David sobre los descendientes, sobre todos los reyes. Entonces, a esta porción, en esta herencia, la porción pues que le entregaron a la tierra de Judá, a los de la tribu de Judá, se extendía desde Betel al norte hasta la frontera egipcia de la parte del sur. Es decir, desde el mar Muerto al este hasta el mar Mediterráneo al oeste. Y entonces Hebrón y Debir fueron dados a Caleb, ¿verdad? Josué se lo entregó a Caleb y Caleb avanzó, aunque allí estaban habitados por los anaseos, que eran hombres de gran estatura y con una fama de mucho coraje. Y bueno, Caleb conquistó estas tierras. Y Caleb pues también propuso que si había alguien que pudiera conquistar la tierra de Debir, él le entregaría a su esposa, a su hija por esposa, y su sobrino hace esta hazaña y por supuesto el hombre de Dios cumple la palabra con Otoniel y le entrega la ciudad y su hija como esposa. Y esto también nos corrobora pues una vez más que el matrimonio entre primos hermanos es permitido. Aquí tenemos otra prueba de esto. El hijo del hermano de Caleb, llamado Otoniel, que más adelante en el libro de los jueces lo veremos funcionando como juez, es quien logra entonces derrotar a los habitantes de Debir y se hace acreedor de esta moza, la cual le incita a la joven, le motiva a que le pida a su padre mayores tierras. Le dice, mira, anda y le pides a tu papá, y ella, pues muy obediente y sumisa a su esposo, se baja del asno y le pide herencia, mejores lugares de herencia, y el papá pues le concede la petición a su hija. Entonces, a todas estas tierras que se mencionan acá, que desde el versículo 20 hasta el versículo 61, todas estas ciudades conforman en total la porción entregada a Judá 124 ciudades, porque recordemos que Judá era la tribu con mayor número de pobladores. Eran los que más tenían y de acuerdo también a la cantidad de pobladores, pues ellos recibían su herencia. Entonces Judá, siendo la tribu con mayor pobladores, ellos tuvieron una ciudad, ellos tuvieron una porción que tenían 124 ciudades y estos estaban agrupados a la vez en 4 distritos principales. Y recordemos que estas tierras estaban ubicadas en el extremo sur, en las llanuras del oeste, en las montañas y en el desierto. Es decir, tenía una tierra bastante compleja. Tenía llanura, tenía montañas, tenía desierto. Era vasta estas tierras. Tenían una gran riqueza natural. Y entonces ya aquí se mencionan todos estos nombres que de verdad que es bastante trabajoso leerlos, pero bueno, esto es de sumo valor estas informaciones, porque recordemos que a través de estos datos recopilados ayudó mucho a tomar la tierra nuevamente por el pueblo de Dios, así que son datos sumamente importantes. En el versículo 63, ya el último versículo, hay un detalle que resalta que los hijos de Judá no pudieron arrojar
a los habitantes, a los jebuseos que estaban allí en Jerusalén. Y esto de no haberlo hecho, pues también fue síntoma de más adelante de lo que sería un desequilibrio en las campañas de la conquista de la tierra de Israel. Y este fracaso, porque uno se preguntará, pero ¿por qué no lo hicieron? Quizás se sintieron a gusto con estos habitantes. Esto también traería en un futuro fracasos y ellos afectarían también, esta gente afectaría en el ámbito moral y social a las generaciones futuras. Entonces, cuando nosotros no cumplimos a cabalidad las instrucciones de Dios, pues más adelante podemos o vamos a cosechar, porque cuando no nos dejamos guiar fielmente por lo dado de Dios, por las instrucciones, pues tenemos entonces dificultades más adelante que se van a echar de ver. Así que bueno, mis hermanos, agradecidos con Dios porque nos permite entonces o nos ha permitido estar nuevamente con ustedes en este día. Si Dios nos concede la vida y la salud para mañana, sábado 4 de marzo, estaremos transmitiendo y leyendo los capítulos 16, 17 y 18 del libro de Jueces. Ya falta poco para terminar Josué. Estamos en Josué. Lo que pasa es que yo tengo las carpetas ya de los libros descargadas. Tengo Josué y tengo Jueces y entonces me confundí ahora cuando estábamos transmitiendo el capítulo 14, pero estamos en el libro de Josué. Falta poco porque recordemos que el capítulo de Josué contiene 24 capítulos. Este libro contiene 24 capítulos y ya entonces llegamos hoy al 13, 14 y 15. Llegamos al 15, ya mañana Dios primero, entonces estaríamos 16, 17, 18 y ya terminaríamos prácticamente el día domingo con este libro de suma importancia para todo creyente. Vamos entonces a tener la oración de cierre para saludar a los hermanos que nos han reportado y que sabemos que están allí de distintos países. Le damos a Dios la gloria y la honra por esta preciosa oportunidad que nos mantiene día a día en estas programaciones. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Nos concede la oportunidad de estar cada día aprendiendo de ti, Señor. Eres Padre de amor que nos suple cada día, Señor. Perdónanos porque también reconocemos que delante de tu divina presencia no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones, Señor. Considera nuestra fragilidad y ayúdanos cada día más a tenerte, Señor, presente en cada momento de nuestra vida, a que nuestra necesidad, Señor, sea puesta siempre a tus pies. Ayúdanos, Señor, necesitamos ser dependientes de ti en todo momento, poder depender de ti, Señor. Como Padre de amor que guías a tus hijos, que los tomas de las manos y los cuidas, así necesitamos estar contigo, Señor. Ayuda, oh Dios, a cada oyente que ha estado con nosotros desde los distintos países, Señor, desde Europa, desde América del Norte, América Central, desde Suramérica, los distintos países que se han conectado, oh Dios, las familias que día a día escuchan de tu palabra. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía sin antes hacer aquello para lo cual tú la has enviado. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones para inquirir en ti y para amarte y demostrarlo a través del cumplimiento de tu palabra. No nos abandones, Señor, que este día de preparación podamos estar a tiempo para adorarte en la hermosura de tu santidad. Guía a tu pueblo, Señor, cada día. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.